A meditar un Evangelio, capítulo 6, versículos 1 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven Señor. Ven a derramarte en este momento, en este lugar, en mi corazón, en mi mente y en la de todos aquellos que nos escuchen o que me escuchen. Y podamos compartir la palabra de Dios, podamos compartir la palabra que nos trae la vida eterna, la salvación. Te agradecemos infinitamente por esta palabra, Señor. Te agradecemos infinitamente por todo lo que ella trae a nosotros, especialmente esas manos del alfarero divino que viene a moldear nuestra vida y nuestro corazón, toda nuestra realidad también, ¿sí? Y siempre a favor nuestro, siempre sacando lo mejor de nosotros, los detalles de la obra de arte, las transformaciones de esta obra, toda la belleza del cielo volcada sobre nosotros, sobre nuestros corazones, para que seamos imagen y semejanza de Dios, su imagen y su semejanza, sus hijos amados. ¿Quién eres? Yo soy Chani, la hija amada de Dios, la hija amada de Dios. Católica, apostólica y romana. Adoradora de Jesús, Eucaristía. Hija de María. Ahí está mi identidad, lo que me hace ser, porque estoy unida al que es, al yo soy. Eso es lo que dije que en algún momento iba a responder cuando me dijeran, ¿quién sos? Ahí, acá me defino. Esta soy yo. Estos somos los hijos de Dios, bautizados en la Iglesia Católica. Y yo me reconozco esto que soy. Y esto que soy es lo que doy, porque lo he recibido. Y ese trabajo lo va haciendo cada día el Señor en mí, cada vez que me encuentro con Él, cada vez que le doy mi sí, cada vez que le digo, te creo, te elijo, como se lo estoy diciendo ahora, y pido la gracia, porque todo es gracia y todo es don, de que sea para siempre. Para siempre. Amén. Gracias, Señor. La palabra de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, nos dice: Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?
Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús acá hace la multiplicación, ¿no?, de los panes y de los pescados, y dándole con lo que tenía un niño. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mucho más de 5.000 personas. Eran unos 5.000 hombres, dice. 5.000 personas. ¿No habrá exagerado la palabra? Porque 5.000 personas, hay que juntar 5.000 personas. Hay que juntar 5.000 personas. Son muchas. ¿Te haces la idea? Yo estoy pensando en un salón grande, la capacidad que tiene un salón para albergar. Pero ahí el gran salón era la naturaleza misma, ¿no? Era como que todo estaba ahí para servir al Dios creador, al que todo lo había creado. Todo estaba ahí acomodadito para que pudieran todos recibir la palabra de lo alto, el alimento, porque buscaban a Jesús, dice la palabra aquí, al ver los signos que hacía de curar a los enfermos, al ver todo eso, entonces muchos lo seguían, buscando sanación, porque Él sanaba a todos, dice la palabra en otro texto. Él sanaba a todos los que se acercaban a Él, Él los sanaba. Y qué hermosura. Se acercaban y Él sentía compasión de esa multitud y ver que lo seguían, así sea por un interés. No estaban buscando conocer más a Dios, o a lo mejor no todos, o a lo mejor algunos sí, vaya a saber, ¿sí? Pero acá la palabra lo que dice concretamente es que lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús es real, Jesús continúa haciendo las mismas obras, pero lo hermoso de esto es que atiende a todos, y Él, conociendo el corazón de cada uno, la vida de cada uno, la palabra dice que Él sabe hasta los cabellos, la cantidad de cabellos que tenemos. Nosotros a eso no lo sabemos, a ese dato no lo sabemos, sin embargo, Dios sí lo sabe. Él los creó y sabe la cantidad de átomos que nos constituyen, que nos hacen ser o existir. Bueno, Él sabe todo. Él todo lo sabe. Bueno, bien. Viendo todo esto, Él siente compasión. Quiere no solamente ver que recibían la palabra de lo alto, que era palabra de consuelo, palabra de amor que los animaba. Dice la palabra en otro texto también que cuando lo escuchaban todos alababan a Dios, recibían consuelo en su corazón con su palabra. Por otro lado, porque Él hablaba de otra forma, como quien tiene autoridad. Él hablaba de una manera tal que a todos impactaba. Pasa que la palabra de Dios es espíritu de Dios,
volcándose en el corazón de quienes escuchan. Entonces, obviamente que palabras huecas, vacías de espíritu, no llegan a nadie. Pero las palabras de Dios, que están llenas del Espíritu Santo, llegan a todos, porque es obra del Espíritu Santo que salga de la boca de Jesús para llegar a todos los que estaban. Jesús no hablaba para no ser escuchado, Jesús hablaba para ser escuchado. Entonces, si esa era la voluntad de Jesús, de que todos lo escuchen, de que todos reciban ese alimento que venía a través de la palabra, obviamente que esa palabra iba a cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Jesús que así sea. De eso se trata todo, de que sea voluntad de Dios lo que pedimos, lo que creemos, lo que hacemos. Estar unidos a Dios en cada paso que damos, en cada pensamiento, en cada obra, en cada oración, en todo, en cada palabra, en todo, estar unidos a Él. Cuando estamos unidos a Él, nuestra voluntad se une a su voluntad y todo da fruto al 100%. Y así nuestras obras son bendecidas, nuestras palabras son bendecidas, nuestras oraciones son bendecidas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento ahí, en ese lugar? Que en ese momento y en ese lugar pasó de que Jesús hablaba, pero Jesús vio que toda esa multitud de gente que estaban, volvemos a imaginarnos, 5.000 personas siguiendo al Señor en ese tiempo, no tenían nada que comer. Pero, y aquí viene lo que me trajo a mi corazón y lo que quería compartir, hablando de dar fruto y fruto abundante, hablando de dar el 100% de lo que recibimos de Dios, darlo, compartirlo, así como la Eucaristía se parte y se reparte para todos. Jesús mismo, la Eucaristía, ¿quién es? Jesús. Se parte y se reparte. Y se multiplica ese pan para todos. Bueno, lo que me vino al corazón era de que, ¿quién era el que tenía 5 panes y 2 pescados? Un niño. Hablando de dar fruto. Y el Señor nos dice en otro texto también, de que el que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. Necesitamos comprender qué es ser un niño. Necesitamos aprender de la infancia espiritual, que no es ser personas que no están formaditas, que no tienen idea, que tienen que aprender, que son aprender de los niños. Todo un tema, ¿no? Porque no nos habla de flaqueza ni de debilidad. Tener el carácter de Cristo haciéndonos como niños. Pero el carácter de Jesús no era un debilucho. Él, a la hora de decir lo que tenía que decir, decía lo que debía decir. Si era necesidad de consuelo, gloria a Dios, eran palabras de consuelo. Pero si había que corregir y decir palabras muy fuertes, también las tenía. Y cuando tuvo que agarrar el látigo, porque se había convertido el templo o la entrada en el templo en un comercio vivo, tuvo que agarrar el látigo y lo agarró y desarmó todo. Y él sabía los planes que tenían los judíos. Rechazaban totalmente su persona, su mensaje. No hacían coincidir las escrituras con el Mesías. Para ellos, no fue el Mesías. No era el Mesías. Jesús sabía a quiénes se enfrentaban, pero jamás le faltó carácter. Y hoy la palabra nos dice de que seamos como niños. Pasa que ser como niños, del niño, el Señor recibe esa, podríamos llamarlo
ofrendita? 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Y lo multiplicó para 5.000 personas. Ofrenditas de un niño. Hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. En nuestra vida cotidiana, en la relación con los demás. Es de tal la profundidad de esta palabra, de lo que deberíamos, en todo caso, meditar. Pero una de las cosas que me viene al corazón es cuando estamos hablando con niños, o escuchamos a niños, o estamos con niños, o conocemos a niños, lo que vemos esencialmente es la dependencia que ellos tienen de su papá y de su mamá. Nosotros, dependencia que es sana, porque necesitan a sus padres para salir al mundo, para sentirse seguros. Bien, nosotros necesitamos tener esa especie de dependencia, pero no con seres humanos. La infancia espiritual nos habla de ser dependientes de Dios, nuestro Padre y Madre, para poder encontrarnos en esa seguridad, para poder sentirnos seguros, para poder sentir, la única manera de sentir que caminamos sobre roca firme, de que vamos seguros en la vida. Una de las cosas que más floja está en este momento, no sentirse seguros, es caminar con miedos. Si uno escucha, por ejemplo, a los psicólogos de hoy, muchos de los pacientes, muchos de ellos, están hablando de fobias. Hablamos de miedos y hablamos de fobias. Hablamos de otros que no van al psicólogo ni van al médico, pero tienen muchos miedos. Entonces, por miedos no hablan, por miedos no. El miedo, una de las cosas que yo he visto en estos tiempos, es de que el miedo ahoga y hace tragar, mantener en el interior un montón de realidades que no las quiero hablar porque no quiero tener problemas, porque no sé cómo va a reaccionar el otro, y ante el miedo de su reacción me callo. Guardo silencio. Tenemos miedo de la verdad. Qué dañino, porque hay veces que si nos prepararse para hablar, no hablar de así impulsivamente, entonces cuando hablo digo las cosas y es una espada que mata, cada palabra que digo termina hiriendo a todo el mundo. Entonces, no, tengo que prepararme para hablar, pero tengo que hablar. Pedir al Señor, Señor, sopla sobre este miedo, Espíritu Santo, sopla sobre este miedo, porque esto no me da seguridad en la vida. El tema es que cuando hablo sola es una cosa. Puedo hablar, puedo tener miedos, puedo enojarme, puedo reaccionar impulsivamente, o puedo tragar y guardarme todo y dejar que ese veneno dentro termine enfermándome. Porque resulta que las enfermedades son reacciones justamente que tienen que ver a todas esas cosas que nosotros guardamos por miedo y no las decimos cuando las podemos decir bien. Un ejemplo, a veces me viene al corazón los problemas familiares. Los problemas familiares. Padres que tienen miedo de hablar con los hijos, hijos que tienen miedo de hablar con los padres. Si el carácter de uno es fuerte, el más débil se somete. Sea quien sea el padre, madre, o sea los hijos, o sea entre esposos, o sean con los amigos, o sea con las relaciones, los vínculos que sean. No sabemos hablar con la verdad. Tenemos miedo a la reacción y esa verdad que nosotros tenemos no la sacamos, nuestra verdad, no la sacamos a la luz por miedo a las reacciones de los demás.
tremenda pérdida, porque sacar a la luz algo evidencia si estoy en el error o no. Y por lo tanto, poder corregir, o de mi parte o de parte del otro, una postura que nos está enfermando a todos. Y que tiene sanación de una manera muy simple, hablando, con la verdad, con paz en el corazón. ¿Y cómo? Con el Señor a nuestro lado, con la fuerza del Espíritu Santo. Una cosa es caminar solo en la vida y otra cosa es caminarlas con el Señor. No es lo mismo, es totalmente distinto. Y esa dependencia de la que hablábamos en un comienzo con Dios nos cambia totalmente la realidad. Qué hermosura es poder decir las cosas tal como son. Dependencia de Dios y con Dios, únicamente. Mi Padre del cielo y mi Madre del cielo me acompañan en la vida para que yo pueda vivir con firmeza, con rectitud. Infancia espiritual. Mi dependencia no es de los hombres. No dependo de ningún ser humano. Dependo únicamente de Dios, mi Padre y mi Madre. Un ejemplito simple de lo que significa la infancia espiritual. Cuando estoy con el Señor y me siento protegida y segura, no necesito enojarme. Estoy revestida de la verdad. ¿Por qué me voy a enojar si estoy segura? No tengo necesidad de enojarme. Los enojos vienen esencialmente y justamente porque no siento seguridad, porque me siento amenazada, porque siento que estoy endeble y tengo miedo de lo que los otros vayan a hacer conmigo. Por las dudas grito, por las dudas me enojo, por las dudas siento ira, por las dudas. Resulta que con Dios y en el Señor estoy abandonada en Él, estoy escondidita en Él, no tengo ningún miedo, puedo hablar con claridad, explicar con caridad todo lo que siento, lo que pienso, incluso con ese margen de error que pueden llegar a tener nuestra postura. No necesito hablar con toda la verdad como dueña de la verdad. Hablo de mi realidad, que no es la verdad, pero la verdad de lo que vivo únicamente la conozco yo y la puedo decir yo. Y a veces es necesario decirlo. Mira, yo pienso esto, pienso aquello, a mí me parece que las cosas son así. Pero déjame pensarlo, déjame pensar tu postura y después dar una devolución. Pensarlo, ¿qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Pienso, ¿con quién? Con el Señor, porque dependo de Él. Él es la verdad, el que ilumina la realidad con el Espíritu Santo y me hace ver la verdad tal como es. O me ayuda muchísimo en esos discernimientos que voy haciendo en el camino sobre decisiones que debo tomar, sobre cómo debo vivir mi vida. Hay personas estancadas en la vida por no hablar. Y uno dice, me falta carácter. No, te falta unión con Dios. No te falta carácter. Te falta seguridad, te falta esa seguridad que te la da únicamente el Señor. Y la seguridad no me la da la realidad, porque la realidad es así como yo la digo. La seguridad me la da el saber que estoy unida a la verdad, Dios es la verdad, y Él es quien va a iluminar mi realidad. Y si estoy equivocada me va a corregir. No tengo miedo de ser corregida. ¿Cuál es el problema de ser corregido? Si cuando te corrigen porque estás equivocada te están haciendo el favor más grande de tu vida. Una de las cosas que a mí no me gustaría jamás es caminar equivocada. Y sé que en muchas cosas estoy equivocada. Y en muchas cosas tengo que seguir avanzando, que tengo que seguir creciendo. A lo mejor no equivocada, pero sí con inmadurez.
con necesidad de seguir creciendo. Y bueno, o equivocada, pero ¿cuál es el problema? Si soy un ser humano, si soy algo tan frágil, nuestra realidad, somos tan frágiles, tan pequeños, ¿a qué le tenemos miedo? No tenemos que tener miedo. Dios está con nosotros, Dios nos habita, nuestro corazón es su morada, nuestra casa es su morada. Dios está con nosotros guiándonos y gloria a Dios por eso. Dios sacó de ese niño las ofrendas, los 5 panes y los 2 pescaditos y los multiplicó a más de 5.000 hombres. ¡Qué tremendo! Miren todo el bien que el Señor puede hacer a través nuestro, multiplicando nuestro bien cada vez que decidimos vivir en Él y con Él la vida, siendo como niños. Y le diga al Señor: Señor, este pueblo necesita de la verdad, este pueblo necesita tal cosa, este pueblo necesita del otro. Señor, aquí están mis dones, aquí está lo que vos me diste, Señor. Aquí lo tienes, te lo doy, para que sea compartido, para que pueda dar fruto con mi vida. Seamos como niños y vamos a tener por lo menos 5 panes y 2 pescaditos para poder compartir. Seamos como niños, aprendamos qué significa ser como niños. Y seguro que vas a descubrir de qué se tratan esos 5 panes y esos 2 pescados. El pan de la escucha, el pan del amor, el pan de la paciencia, el pan del servicio, el pan de la enseñanza, el pescadito de compartir mi comida, el pescadito de mi tiempo. ¿Cuántos panes y pescaditos tenemos para ofrendar al Señor y Él lo reparta a todos? Acá dice la palabra que llegó como a 5.000 o más de 5.000 hombres. ¿A cuánto llegarán nuestras buenas obras hechas en Dios y con Dios? Qué lindo, vamos. Vamos, gente, que se puede. Vamos, para adelante. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir amando, tenemos que seguir dándonos, tenemos que seguir dando de lo que hemos recibido, para que todo el mundo pueda tener como nosotros tenemos. Yo, ¿qué tengo? Lo que decía al principio, soy hija de Dios. Y estoy tan feliz de serlo. Quiero que todos sean hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios no es solamente haber recibido el bautismo. Ser hijo de Dios significa ser a su imagen y semejanza. Y eso significa de que tengo mucho para dar. Mucho para dar. ¿Ya conoces cuáles son tus pescaditos y tus panes que podés compartir con los demás? La oración, el pan de la oración. Amén. Que Dios te bendiga. Me alegro mucho de poder estar con ustedes esta mañana, este tiempito que el Señor nos regala. Que Dios te bendiga mucho y me sale como una bendición, así como que un deseo de grandes bendiciones para tu vida, grandes bendiciones para tu vida, para tu casa, para tu trabajo, para esas cosas que tenés en tu corazón, bendecir a otras personas que vos querés mucho. Y dar fruto con tu vida. Pedirle al Señor esa gracia de que te muestre cuáles son tus panes y tus pescaditos para compartir con los demás. Y entregáselos a Él, que Él los bendice y los reparte Él. Bueno, chao. Besito, bendecido día. Chao. Hasta mañana si Dios quiere.